Marcelo Pedrazas. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. Lo habíamos hablado ya anteriormente, esta ruptura, esta fragilidad, que al final ya se dio a conocer públicamente, oficialmente, digámoslo así, por la opinión o por la palabra del jefe de la Alianza Unidad, pero ¿cómo va a repercutir esto? Yo lo planteaba desde el hecho de que hay algunos parlamentarios de la Alianza Unidad que dijeron, sí, ya se rompe, ya no queremos saber nada más, pero hay otros que dicen, no, vamos a seguir trabajando. ¿Cómo se puede leer esto, doctor? Hola César, buenos días a todos. César, yo primero plantearía por qué se aleja Samuel y por qué se aleja Unidad Nacional. Y de hecho y hay que decirlo lamentablemente, porque tenemos un gobierno que no está gobernando. Rodrigo Paz ha determinado que su satisfacción política ha sido ser presidente y ha cumplido su objetivo de ser presidente y por eso ves un presidente ausente y además de ausente, confundido, porque no está dando las líneas necesarias dentro de su gobierno para hacer los cambios que se habían planteado dentro de campaña, que muchos de ellos también eran producto de una decisión más que realizable, de una estrategia política para llegar a un gobierno tomando en cuenta que no era el favorito, ¿verdad? Entonces, Rodrigo está extraviado en el norte y segundo, lo veo muy distante de las decisiones del gobierno. O sea, sí habla bien, habla bonito, tiene una buena oratoria, pero parece que sigue siendo senador, ¿no? No parece que va a La Paz el jueves y el viernes o el miércoles y el jueves. No hay una presencia diaria de Rodrigo en el ejercicio del poder. Mira tú lo que ha pasado con el oro y no hay un gobierno que dé una respuesta inmediata, no hay una autoridad responsable, un ministro pidiendo información de un hecho tan grave. Tenemos un antecedente también en el mismo aeropuerto de hace tiempo atrás con maletas. Eh, y ahora yo revisaba y estamos, César, bordeando ya los $1.000 millones en créditos, unos que correspondían al gobierno de Luis Arce y que la oposición y parte del levismo no quiso aprobar, que ahora se han aprobado, y una gestión propia del gobierno que no asciende ni a $180 millones de ese paquete que ya se ha aprobado. Entonces, tienes un ministro que habla lo que quiere en economía, pero la decisión y las circunstancias del gobierno no están tomando el primer elemento de la corrupción como un arma de presentación hacia el exterior también para solicitar créditos. Es decir, ¿quién te va a dar si siguen las cosas como están? Entonces yo creo que ahí, y te lo digo con absoluta responsabilidad, el alejamiento de Samuel responde a que hoy por hoy, y esto va para los asambleístas también, estar cerca del gobierno no te va a permitir reproducir poder a futuro. Yo creo que quien está cerca del gobierno va a terminar mal, como terminó María Elena Prada, como terminó Eduardo del Castillo, porque cuando el gobierno de Luis Arce ya fue deteriorándose, ninguno de los actores políticos cercanos a él tenían una proyección política, ¿no? Y eso creo que lo ha leído muy bien Samuel y ha tomado la decisión de alejarse de un gobierno que para él no está respondiendo a la altura y a la inmediatez que necesita en el tema económico y abandonando el barco. Lo malo es que el gobierno te demuestra así la fragilidad de consensos que tiene, inclusive con quienes piensan igual. Por eso sigo pensando que a futuro el problema de lo que se ha suspendido respecto al decreto de estado de excepción con otras fuerzas políticas, con otros sectores, puede deteriorarse más aún si con la gente que dice que piensa igual que vos ya te has alejado. Imagínate con los que tienen diferentes formas de ver el país y cómo debe solucionarse el tema económico y el tema social. Ahora, doctor, entonces, a partir de todo esto, ¿quién maneja el gobierno? Samuel Doria Medina tenía dos piezas claves directas, conocidas, tenía otros ministros, viceministros, gente muy cercana a él dentro del Ejecutivo, pero tenía dos piezas claves que tienen que ver con la presidencia y con economía. Pues los dos eran parte de su equipo, ese que había presentado en campaña. A partir de eso, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona? Hay muchas críticas sobre lo que hace el ministro de Economía, sobre lo que hace Lupo, muy distante a lo que también, o lo que no hace en este caso, Rodrigo Paz. ¿Cómo ha funcionado estos 8 meses el gobierno a partir de esto? Mira, yo entiendo que por propias declaraciones de Samuel,
se hace un momento una posibilidad de un cogobierno. Pero parece que no necesariamente Samuel define que el ministro de Economía y el ministro de la Presidencia ocupen esas carteras. El ministro de Economía dice que se aleja de Samuel Doria Medina en la segunda vuelta y que es Samuel quien lo llama para presentarle un plan o un modelo económico que le parece interesante hasta antes de la segunda vuelta. Entonces eso te da a entender de que Rodrigo va buscando ciertos liderazgos dentro de la campaña, aun sean de sus contendientes, y los invita a participar. En el caso del ministro de Economía, él también ha sido muy puntual para decir que no ha habido una decisión de Samuel, sino una invitación del presidente. En el caso del ministro Lupo, también Samuel ha indicado y ha señalado que en una primera etapa el ministro de Economía Espinosa debió haber tenido un regente, digámoslo así, como minimizando su trabajo, diciéndole que no tiene la experiencia, y que ese debió haber sido Lupo, pero Lupo al final asume presidencia. También veo ahí tal vez una decisión personal de Lupo de aportar primero en una primera etapa una estabilidad, digamos, macro dentro de la estructura del gobierno, y después tal vez la idea de poder transitar a otro ministerio, pero que ya se ha roto porque Samuel ya ha adelantado de que él se va a ir. Y eso debe ser por razones de compromisos internos también que tiene con Lupo, que creo que le falta trabajo porque han anunciado también que podría ir a otro organismo internacional, pero de hecho ya no está en las decisiones cercanas del gobierno. Y ahí está la pregunta. El gobierno tiene un extravío entre lo que implica Rodrigo Paz como personaje político, como actor político que ha trabajado no solamente como presidente, sino también como alcalde, como senador, como diputado, como asambleísta, de lo que yo, por ejemplo, alguna vez te comenté, conocía lo que él pensaba versus lo que ahora plantean inclusive sus asesores. Y al extremo de entrar en escenarios hasta poco inteligentes, diría yo, por parte inclusive de su propia hija, que señaló el otro día que sin saber mucho le ganó a quienes sabían. Entonces, ahí hay una mirada, creo yo, dentro del gobierno de que se ha cumplido el objetivo principal, que era llegar a una presidencia. Y se está descuidando lo más importante, que es conducir un país. Y es eso lo que está mostrando el alejamiento de otros actores políticos que entienden que su supervivencia política ya no está y no va a estar al lado de este gobierno. Ahora, en base a todo esto, en 20 años del movimiento al socialismo, el MAS ha intentado desestabilizar instituciones, pero también desestabilizar a quienes eran su oposición, los partidos, las alianzas que se generaron en oposición. Esto no se puede recomponer. Fíjese usted que estamos hablando de que se arma un equipo, en el caso de Samuel Doria Medina, con ciertos personajes que parecían claves, pero llegado el momento, ese equipo se dispara, cada uno va por su lado. Entonces, no hay una coherencia ideológica, una coherencia política en lo que se refiere a los otros actores de estos 20 años que no eran el MAS. Lo que pasa es que lo que habíamos planteado siempre, ¿no? La oposición durante 20 años no ha construido un poder político, ni tampoco ha hecho cohesión con los que piensan similar a él o tienen decisiones que van por una medida económica, una política social distinta, ¿no? Y ahí vos ves que aparece en cada elección. Entonces ese es el gran problema hoy por hoy. El MAS se desconstruye, da la opción de que llegue un gobierno no masista, pero no hay el proyecto político. Es lo que yo le planteaba a Carlos Mesa y a varios políticos cuando estábamos en la Asamblea Legislativa. Si no llegamos con un proyecto político, van a llegar uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, 7 diputados, 8 senadores, y no va a haber cómo construir algo ya en el ejercicio de poder. Deberíamos plantearlo antes. Y ese es el gran problema de todos los actores. No solamente Samuel, también Tuto. Tuto cuando llega él como candidato, como líder, pero no con una estructura. Mira, hoy por hoy en el caso de Tuto tienes a su partido donde está su amigo como secretario, el hijo como tesorero, la esposa como vicepresidenta. Eso no le hace bien a la democracia, pero también hay que ser reflexivos cuando hablamos del bloque masista, que para mí ya no existe. Lo que puede existir es un bloque popular, una conciencia de clase diferente respecto a las pretensiones que tienen ellos como clase de tomar el gobierno. Pero el MAS como proyecto político ha desaparecido. No vamos a ver un MAS en gobierno, podremos ver un bloque popular sí rearticulado. Pero ahí también tiene suerte el gobierno porque hoy por hoy no tienes quien de ese bloque popular represente las aspiraciones de la gente legítimamente para ser su conductor, para ser su líder que plantee sus propuestas
o sus reivindicaciones a un gobierno. Por eso es que hay como un empate, ¿verdad?, entre un gobierno bien flojo y una oposición ahora que podría estar liderazada por el MAS, hoy por hoy no está cohesionada. Y eso responde, César, y quizás aquí hablando ya después de lo que ha sucedido, a la falta de visión que tuvo Andrónico Rodríguez en su momento. Andrónico Rodríguez no debió haber sido nunca candidato a la presidencia, pero eso es lo que pasa cuando tus asesores, la gente que le gusta orejear, como decimos, y no decirte la verdad, parece como en el caso del gobierno, cuando tienes extranjeros que están hoy por hoy tomando decisiones en el país también, y lo hablamos de sus asesores como ese señor Cerimedo de Rodrigo Paz, que todo el mundo habla de él. Entonces, Andrónico, cuando toma la decisión de alejarse de Evo y después presentarse, mira el fracaso que ha sido. Hoy por hoy podría ser el gobernador de Cochabamba y legítimamente el vocero de todo un bloque que reclama una conducción diferente. Entonces el país hoy se encuentra sin un liderazgo claro, pero no es el problema la construcción de la oposición del gobierno, el problema es el gobierno que no está gobernando para nosotros. Y ese es el tema de fondo donde no hay la responsabilidad, creo, y la conciencia de quienes han tomado el poder para conducir el país de manera efectiva. Siguen los casos de corrupción, se hacen muchos anuncios todo el tiempo, César. ¿Cómo va a ser el responsable de decir vamos a traer dinero de un Fondo Monetario Internacional cuando el Fondo Monetario Internacional a los 10 minutos dice que están en negociaciones? No te está hablando de día y fecha exacta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hablar de esos dineros también si puede ir contra lo que se ha firmado para garantizar la paz en el país después de los bloqueos de los 55 días? Cuando se habla del FMI, sabemos muy bien que el documento que firmaron con la COP no habla de ese organismo internacional como el financiador para los recursos que necesitan los bolivianos. Se habla de que se va a devolver los dólares y no hay los dólares, el dólar sube, irresponsablemente se dice va a volver a bajar. No estamos bien, pero la suerte, digámoslo así, hoy por hoy es que tampoco hay una oposición al gobierno articulada y cuestionada hoy, pero eso no quiere decir que en unos meses no tengamos ya otra vez movimientos, no solamente de lo que no quiere al gobierno, sino también de quienes fueron sus amigos y ya se están alejando. Ahora, doctor, ese es un detalle que no es menor. Es cierto que no hay un cuerpo político que enfrente lo que está pasando, pero la gente ya lo está sintiendo y uno piensa, ¿cuál es la salida? Usted hablaba de esta falta de liderazgos y es cierto que el presidente aparece como el hombre voto o el vicepresidente que en su momento se atribuyó los votos, pero en realidad tampoco hay un liderazgo ni en el gobierno ni en la oposición que nos muestre qué camino debemos seguir para salir de esta crisis que finalmente cada día uno va al mercado y se encuentra que es más fuerte. Sin lugar a dudas, si Rodrigo está mal y se le están alejando porque consideran que estar cerca de él a futuro no te va a proyectar políticamente, el vicepresidente es un cadáver político. Él no va a reproducir poder. Es un accidente producto de una necesidad de un bloque que apuesta por el que menos daño le podía hacer, digámoslo así. No está a la altura del cargo, no ha representado bien al país, no las necesidades de la gente, no, por ahí no hay un proyecto. Lo que preocupa sí es lo que tú dices, ¿no? Hoy por hoy las cosas están más caras, esta crisis ya no solamente está golpeando a quien necesita el dólar, sino también al que necesita exportar, al que necesita trasladarse, al que necesita viajar. Hay análisis que no se hacen en el país. Estamos viendo que el petróleo ha subido $10 en menos de 2 semanas. Eso implica en el costo internacional de lo que implica pagar los hidrocarburos, es decir, se ha parado o se ha hecho una pausa de no incrementar el precio, pero está subiendo a nivel internacional. Entonces, hoy por hoy la subvención también debe estar más o menos en lo que se pagaba meses atrás cuando todavía no habían llegado al gobierno. Entiendo que estas decisiones, César, se van a ir materializando a medida que la gente empieza a generar sectorialmente ya más problemas, ¿no? Van a ir encontrando puntos de inflexión y vas a empezar a ver un movimiento de gente que va a articular algún tipo de presión hacia el gobierno. Lo que pasa es que hoy por hoy, César, la gente hoy en la mañana está saliendo a llevar el pan a su casa, ¿verdad? Todavía no está haciendo ese análisis de la platita, o sea, sabe que no alcanza, pero no le está importando quién gobierna. Y eso va a ir cansando en el transcurso del tiempo. Y si tú te pones a pensar,
el gobierno tiene una relativa estabilidad, me refiero social, con revueltas y manifestaciones, porque tienes todavía un estado de excepción que acaba casualmente en octubre. Y si en este tiempo no encuentra los mecanismos de estabilización macroeconómica y microeconómica, este descontento social se va a trasladar a la calle y bueno, la calle va a veces formando esos liderazgos y ese tejido necesario para que las demandas vayan desembocando en algún proyecto. Yo entiendo que hoy por hoy, les guste o no el proyecto del eh, eh, no un proyecto masista como tal, pero un proyecto que tiene que ver con lo popular, está ahí, ¿no? Hay varias organizaciones que sienten que tienen coincidencias con lo popular y puede ser que de ahí te nazca un proyecto, no masista, no con ese nombre, pero sí de esa vertiente. En relación a esto, la salida de Samuel, hay 12 leyes que se deben aprobar. Hace 4 meses que se han anunciado estas leyes que no han llegado. Cuando se anunciaron todavía había un cuerpo legislativo importante que te hacía pensar que no iba a ser difícil aprobar estas leyes que beneficien a tratar de salir de la crisis. Con esto, ¿qué puede pasar? Ya sin el apoyo de Samuel Doria Medina y esperando que el resto que no tenían el apoyo oficial les den el sí a estas leyes. Lo que pasa es que la fortaleza política, César, se demuestra sumando apoyos, ¿no? No administrando rupturas. Y en ese sentido, lo que está sucediendo no le va a permitir al gobierno hablar de leyes macro si ya tienes fraccionamientos y alejamientos en los más cercanos. Mi experiencia, no lo digo por mí, quizás algunos colegas sí, en lo que he visto en el gobierno del MAS, en la asamblea cada uno es un personaje individual, eso es lo malo de no construir un proyecto. Y de pronto puede ser que alguno por prebenda, por una peguita, vaya y vote alguna cosa, ¿no? No lo veo tan fácil, pero puede darse. Pero para las reformas estructurales no solo necesitas votos en la asamblea, necesitas base social. Y esas reformas también no solamente necesitan de base social y de acompañamiento de un poder o de un ejercicio de poder, ¿no? Que se demuestre a partir de decisiones firmes, de un gobierno ordenado, de una política clara. Además de eso, un elemento también no menos importante es que para esas reformas, muchas de ellas pasan por tocar la Constitución y estarán dadas las condiciones políticas y sociales para hablar de una reforma constitucional. Son elementos que nos preocupan y ahí está. Por el dólar no sube solamente porque el gobierno lo dice o porque los empresarios banqueros compran dólares. El dólar sube sobre todo porque no hay vendedores. ¿Quién va a querer vender sus dólares si no sabe si mañana puede valer el doble? Y eso es un tema de confianza. Entonces, ahí está representada lo que la gente no confía en un gobierno, lo que la gente no tiene confianza en sus gobernantes, y eso está cada vez alimentando y creciendo más una bola que se va a convertir mañana en un gran problema de administración, no para el gobierno, para nosotros, porque somos nosotros los que trabajamos cada día, los que salimos a traer el pan, los que tienen que pagar el estudio de los hijos, el colegio, nuestra vestimenta, nuestra comida, que no vivimos de un sueldo y cada generar un escenario crítico de bloqueos, de movilizaciones, pues va en contra de nosotros mismos. Lo lamentable de haber tomado una decisión por un presidente que hoy por hoy parece que está más preocupado de la foto, de decir logré ser presidente, de demostrarle a sus círculos políticos que lo que le dijeron que no podía ser presidente lo ha logrado, porque pareciera eso. En política siempre te dicen que no vas a lograr, no te dicen qué vas a lograr y no era evidente que después del padre, Rodrigo, era muy poco probable que sea presidente. Entonces, eh, yo creo que la reflexión está ahí, ¿no? Tomar las decisiones en favor de nosotros, salvo que ya hayas cumplido un objetivo de vida, haber logrado una presidencia, digas soy Kennedy, soy Bush, como familia digo, y bueno, dejar las cosas que sigan sucediendo van a llevar a problemas grandes en el país. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. Para mí un gusto siempre, César, un saludo a todos los que se encuentran en la Bella Santa Cruz.